Buen día. El día de hoy veremos el tema relacionado a materia y sistema internacional. Tocaremos algunos puntos importantes y reforzaremos la parte teórica con el desarrollo de ejercicios. Empezamos. La materia, como todos sabemos, es aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que nosotros debemos preguntarnos es cómo está hecho el universo en el que vivimos. Sabemos que está formado por un 72% de energía oscura, un 23% de materia oscura y un 4,6% de materia bariónica. Esta materia bariónica, o también llamada materia ordinaria, es lo que nosotros conocemos, que podemos observar en las estrellas y en todo lo que se encuentra alrededor nuestro. Todos los objetos está hecho de este tipo de materia. Entonces, este 4,6% de materia bariónica es de lo que nosotros conocemos, cuáles son sus propiedades y sus características que nos permiten trabajarlas y poder obtener diversos tipos de materiales. Bien, esta materia ordinaria o materia bariónica está formada por partículas fundamentales que podemos observar en esta gráfica. Es importante que conozcamos que las partículas fundamentales que se encuentran formando a la materia bariónica son los quarks, el quark arriba y el quark abajo, que son partículas muy importantes que se van a encargar de la formación de partículas subatómicas que nosotros conocemos como neutrones y protones. Además de eso, también tenemos otro tipo de partículas fundamentales que son llamados leptones, en donde vamos a encontrar al electrón. Bien, son estas partículas las que, al unirse a través de fuerzas, van a formar lo que conocemos como materia ordinaria. Debemos considerar que los quark arriba y los quark abajo se van a unir en diferentes proporciones para formar a estas dos partículas subatómicas que nosotros encontramos en el núcleo del átomo, que vendrían a ser los protones y los neutrones. Muy bien. Además de eso, recordemos que el átomo tiene en su capa exterior, ¿sí?, unas partículas llamadas electrones, que también es una partícula fundamental. Estas tres estructuras son los que van a formar los átomos. Pues recordemos que los átomos se encuentran formando todos los elementos que hoy en día conocemos y están agrupados en la tabla periódica. A estos elementos nosotros los podemos encontrar dentro de los diferentes objetos y materiales que se encuentran rodeándonos. Por ejemplo, el agua, ¿sí?, que la molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bien, si nosotros podemos conocer cuáles son las características de estas estructuras o de los elementos, vamos a poder construir diferentes tipos de materiales sabiendo aprovechar las características y propiedades. Recordemos que estos elementos, muchos de estos elementos son originados por la explosión de estrellas. Sin embargo, actualmente el hombre es capaz de poder sintetizar nuevos tipos de elementos. Empecemos a recordar la teoría que ya hemos repasado desarrollando estos ejercicios. Entonces, ejercicio número 1. Nos piden marcar la alternativa correcta. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Correcto. La materia se clasifica en sustancias y mezclas. Recordemos que la materia está dividida en dos grandes grupos, las sustancias y las mezclas. Las sustancias a su vez están divididas en elementos y en compuestos, y las mezclas son del tipo homogéneas y heterogéneas. Por lo tanto, la alternativa B también es correcta. Alternativa C, las sustancias tienen composición definida, es correcto, porque recordemos que las sustancias pueden estar formadas por elementos y los compuestos pueden estar formados por uno o más tipos de elementos. Alternativa D, mediante reacciones químicas todas las sustancias se descomponen en otras más sencillas, falso,
pues hay sustancias elementales que no pueden descomponerse en sustancias más sencillas. Las mezclas están en una o más fases, verdadero. Es por esto que podemos clasificar a las mezclas como mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Por lo tanto, la alternativa incorrecta sería la D. Muy bien. Ejercicio 2. ¿Cuáles de las siguientes sustancias son elementales? Primero, agua en estado líquido. Es una sustancia compuesta porque está formada por dos tipos de elementos. Seguimos, cloro en estado gaseoso vendría a ser una sustancia elemental porque está formada por dos átomos de cloro. Recordemos que las sustancias puras están clasificadas como elementos o como compuestos. Elementos cuando tienen un mismo tipo de átomos y compuestos cuando tienen más de dos tipos de átomos. Por lo tanto, la alternativa 3 es una sustancia compuesta porque tiene átomos de carbono y de oxígeno. Alternativa 4, el ozono vendría a ser también una sustancia elemental porque está formada por 3 átomos de oxígeno. Por lo tanto, la respuesta sería la letra E, 2 y 4. Son sustancias elementales. Siguiente ejercicio. Marque la secuencia correcta de verdad o falsedad con respecto a las mezclas. Se clasifican como homogéneas y heterogéneas. Correcto. Bien, habíamos mencionado que las sustancias, de acuerdo a las fases que podía formar, se clasificaban como homogéneas y heterogéneas. Alternativa 2. Se forma por la adición de dos o más sustancias y su composición es variable. Verdad. Bien, recordemos que una mezcla está formada por dos a más sustancias. Bien, y el hecho de que tengan una composición variable hace que las mezclas se dividan en mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Sus componentes se pueden separar mediante métodos físicos? Correcto. Recordemos que las sustancias tienen propiedades físicas como el punto de ebullición, el tamaño de las partículas, su densidad, entre otras características físicas que permiten que se puedan separar. ¿Siempre presentan una sola fase? Falso. Recordemos que las mezclas homogéneas presentan una sola fase, mientras que las mezclas heterogéneas pueden presentar hasta más de dos fases. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra E. Continuamos. Marque la alternativa que contenga respectivamente a una sustancia compuesta y una mezcla heterogénea. Recordemos que una sustancia compuesta es aquella que está formada por más de dos elementos. Mercurio es una sustancia elemental. La gasolina es una mezcla homogénea. Hielo seco está formado por carbono y dos átomos de oxígeno. Por lo tanto, es una sustancia compuesta. 4. El plástico. Bien, el plástico no es una sustancia compuesta. El granito es una mezcla heterogénea. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra D, 3 y 5. Continuamos. Marque la alternativa que contiene una mezcla heterogénea, una sustancia compuesta y una sustancia elemental, respectivamente. Enunciado A. Diamante. El diamante, recordemos que está formada por átomos de carbono. Por lo tanto, no es una mezcla heterogénea. El ozono tampoco es una sustancia compuesta porque está formada por un mismo tipo de átomos o de elementos. Por lo tanto, la alternativa A es incorrecta. Alternativa B, alcohol. El alcohol viene a ser una sustancia compuesta porque está formado por átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. El benceno viene a ser también una sustancia compuesta. Continuamos. Alternativa C, la arena del mar. La arena del mar sí es una mezcla del tipo heterogénea. Continuemos. Petróleo. El petróleo es una mezcla homogénea.
Por lo tanto, tampoco sería la respuesta correcta. Y si vemos, el propano tampoco es una sustancia elemental, es una sustancia compuesta. Por lo tanto, nos queda solo la alternativa D. Una ensalada de verduras es una mezcla heterogénea porque podemos distinguir sus componentes. El amoníaco, sustancia compuesta, correcto, porque está formado por átomos de nitrógeno y de hidrógeno. El azufre, una sustancia elemental, correcto, porque está formado por un mismo tipo de átomos. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Continuamos. Siguiente ejercicio. Marque la alternativa que establece de manera correcta el tipo de mezcla y su respectivo método de separación. Aquí recordemos que los métodos de separación están basados en las características físicas que tienen las sustancias o los componentes presentes en una mezcla. Por ejemplo, para poder separar una mezcla debemos de tener en cuenta si sus componentes son del tipo sólido-sólido, sólido-líquido, líquido-líquido, gaseoso-gaseoso o líquido-gaseoso también. Entonces, de acuerdo a esto, podemos utilizar los diferentes métodos de separación que podemos observar en esta tabla. Además de eso, nosotros, ya una vez identificado el estado de la materia en el que se encuentra la sustancia, también podemos determinar otras características físicas que puedan presentar estas sustancias que me permite separarlos. Por ejemplo, para el enunciado A, me dice que tenemos una mezcla de sólidos finos en líquidos. Entonces, estaríamos en el recuadro verde, ¿no? Sólido en líquido, donde hay tres posibles métodos de separación: filtración, centrifugación, cristalización. Como podemos ver, no se encuentra la destilación, por lo tanto sería incorrecto. Recordemos que la destilación es un método de separación en el cual los componentes presentes en la mezcla tienen diferentes temperaturas de ebullición que me permite separarlos. Por lo tanto, una mezcla del tipo sólidos finos en líquidos se pueden separar utilizando el método de filtración, bien, en el cual hay un intermediario que en este caso sería el papel filtro, donde van a quedar retenidas las sustancias correspondientes a su estructura sólida, bien, y las sustancias líquidas pasarían a través del papel. Bien, enunciado B, una solución con componentes de diferentes temperaturas de ebullición. Ya lo dijimos que una solución o una mezcla con diferentes temperaturas de ebullición pueden ser factibles de ser separadas a través de la destilación. Por lo tanto, es incorrecto. Enunciado C. Una mezcla de líquidos no miscibles, es decir, que no se pueden mezclar, por lo tanto van a poder formar fases. La centrifugación. Falso. Recordemos que la centrifugación es un método de separación que se puede utilizar para sustancias homogéneas en donde por acción de la fuerza centrífuga generada por un equipo, las partículas mucho más pesadas van a ir hacia el fondo en un menor tiempo. En cambio, la decantación, que sería lo correcto para poder separar una mezcla de líquidos no miscibles, se basa en la diferencia de densidades que van a presentar estas sustancias, que al cabo de un tiempo se van a separar y pueden ser separadas utilizando una pera de decantación. Continuamos. Enunciado de una mezcla de sólidos con diferentes diámetros se puede separar por tamizado, correcto. En el tamizado se utiliza una serie de tamices que tienen diferente tamaño de poro, por el cual las partículas más pequeñas o de menor diámetro van a pasar y aquellas partículas de tamaños más grandes van a ir quedando en la parte superior. Enunciado E. La mezcla de sólidos coloidales y líquidos por sedimentación. Recordemos que la sedimentación es una técnica o un método que me va a permitir separar sólidos suspendidos en una solución líquida o una sustancia líquida, no sólidos coloidales. Y al cabo del tiempo, por la densidad y el tamaño de las partículas, van a caer o van a sedimentar en el fondo del recipiente. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra
D. Continuamos, siguiente ejercicio. Sobre el estado de agregación, características y sus cambios, marque la alternativa incorrecta. Alternativa A. La materia en el estado gaseoso fluye, correcto, se expande, también, y no tiene volumen propio, también, es correcto. Enunciado B. En el estado líquido, las intensidades de las fuerzas de repulsión y cohesión son similares, correcto. Los sólidos tienen forma definida debido a las grandes fuerzas de cohesión, correcto. Enunciado de: por evaporación, un líquido se transforma en vapor, correcto. Enunciado de: la licuación es el cambio de estado líquido a sólido, falso. Recordemos que la licuación es el cambio de estado gaseoso a estado líquido. La condensación también es de estado gaseoso a estado líquido. La diferencia entre ambas es que la condensación se da cuando hay una disminución de la temperatura y la licuación cuando hay un aumento de la presión atmosférica. Por lo tanto, la alternativa incorrecta sería la letra E. Bien, continuamos con Sistema Internacional de Unidades. Hace muy poco se modificaron las definiciones de algunas unidades, como por ejemplo el kilogramo, el amperio, Kelvin y el mol. Bien, estas unidades fundamentales a partir de ahora ya van a quedar referidas a constantes físicas universales. Bien, recordemos que el Sistema Internacional de Unidades nos facilita a nosotros una serie de magnitudes y las unidades con las cuales estas son o pueden ser medibles. Bien, lo que nosotros vamos a ver el día de hoy en el Sistema Internacional de Unidades básicamente es cómo utilizar los factores de conversión para poder desarrollar estos ejercicios. Por eso es que aquí podemos observar una tabla de equivalencias para factores de conversión. ¿Cómo es que debo de utilizar esta tabla de factores de conversión? Por ejemplo, si nosotros observamos la tabla de equivalencias para factores de conversión, tomemos de ejemplo a la magnitud física de longitud y tenemos un problema donde las unidades están expresadas en pie y yo necesito transformar esta unidad a metros. Entonces, lo que hacemos primero es ubicar dónde se encuentra esta unidad de pie. Y lo que puedo observar aquí es pues que un pie es equivalente a 12 pulgadas y que también es equivalente a 0,3048 metros. Entonces, si yo necesito pasar a metros, pues simplemente utilizaré la equivalencia de que un pie es igual a 0,3048 metros. A partir de eso, pues voy a utilizar mi factor de conversión para realizar mi ejercicio. Vayamos a un ejemplo. Bien, aquí tenemos una guía para poder resolver estos problemas de factores de conversión. Lo primero que debemos hacer es determinar las unidades dadas y las unidades necesitadas. Es decir, si a mí me dan como dato, por ejemplo, 164 libras y me piden que esta unidad ahora sea expresada en kilogramos. Bien, tengo que saber qué unidades son las que vamos a transformar. Paso número 2. Debemos escribir un método para transformar las unidades dadas en las finales. Por ejemplo, para nuestro caso tenemos libras y las tenemos que transformar a kilogramos. Luego, en el paso 3, lo que debemos hacer es establecer las equivalencias y factores de conversión de modo que las unidades se cancelen. Para eso es que tenemos que utilizar nuestra tablita de los factores de conversión. En esta tabla, lo que yo voy a observar, por ejemplo, mi factor de conversión me dice que un kilogramo es igual a 2,20 libras. Entonces, debemos de establecer nuestro factor de conversión para que las unidades se puedan cancelar. En algunos casos vamos a colocar la unidad que deseamos cancelar en el numerador y en otros casos en el denominador. Paso número 4, lo que debemos hacer finalmente es resolver el problema cancelando las unidades, luego realizamos los cálculos y proporcionamos la respuesta final con el número adecuado de cifras significativas. Vayamos a un ejercicio.
Empecemos. Convertir 60 kilogramos sobre hora a metros sobre segundo. Lo primero que debemos hacer es colocar el valor numérico que nos dan, en este caso 60 kilómetros sobre hora. Bien, a continuación debemos seleccionar el factor de conversión de manera que se puedan cancelar las unidades. Primero trabajemos con las unidades de longitud, en este caso kilómetros, y luego las unidades de tiempo. Bien, vamos a transformar kilómetros a metros. Para eso el factor de conversión sería que 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros. Por lo tanto, se eliminan las unidades kilómetros y me quedan metros. Muy bien. Ahora trabajemos con las horas. Factor de conversión para horas. Una hora es equivalente a 60 minutos. Bien, se eliminan las unidades de hora y nos quedan 60 minutos. Pero recordemos que en el ejercicio nos piden en segundos, por lo tanto, tenemos que seguir aplicando factores de conversión. 1 minuto es equivalente a 60 segundos, se eliminan minutos y me queda solo segundos. Por lo tanto, cuando nosotros observemos el resultado, la respuesta estará en metros sobre segundos. Muy bien, continuemos. El plomo es un metal que se usa en la fabricación de baterías, pigmentos y plásticos. Su densidad es 11,3 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué masa expresada en libras ocupará un volumen de 50 pulgadas cúbicas? Muy bien. Lo primero que debemos hacer es sacar nuestros datos. Densidad. Recordemos que la densidad está representada por la letra Rho. La densidad nos indica que es 11,3 gramos sobre centímetro cúbico. Me pide hallar la masa, qué masa expresada en libras. Y nos da otro dato, volumen. El volumen es de 50 pulgadas cúbicas. Muy bien. Entonces, lo primero que debemos hacer es uniformizar nuestras unidades. Me piden hallar la masa. La masa está en unidades de libra. Bien, entonces analicemos la densidad. En la densidad, la masa se encuentra en gramos, por lo tanto, la tenemos que transformar a libras. Las unidades de volumen en la densidad se encuentran en centímetros cúbicos, por lo tanto, vamos a transformarlas a pulgadas cúbicas para que se uniformice con el volumen de 50 pulgadas cúbicas. Muy bien, ya identificamos qué unidades son las que tenemos que convertir. Bien, ahora tenemos que identificar cuáles son los factores de conversión. Y estos factores de conversión son los siguientes. Una libra es igual a 453,6 gramos y una pulgada cúbica es igual a 16,387 centímetros cúbicos. Entonces, a trabajar. Primero, colocamos el dato de la densidad para poder uniformizar nuestras unidades. Densidad igual a 11,3 gramos sobre centímetro cúbico. Empecemos a trabajar con las unidades de masa. Gramos tendrán que ir en el denominador para poder cancelarlas, quedando así las unidades de libra. Ahora sí, vamos a trabajar las unidades de volumen. Entonces, se van gramos, se van centímetros cúbicos y finalmente nos quedan libras sobre pulgada cúbica. La respuesta es 0,408 libras sobre pulgadas cúbicas. Bien, ya tenemos todas nuestras unidades uniformizadas. Ahora, ¿cómo hallamos la masa? Recordemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, la masa será igual a la densidad por el volumen. Bien, entonces, la masa será igual a 0,408 libras sobre pulgadas cúbicas, que es la densidad, por 650 pulgadas cúbicas, que es el volumen.
Se eliminan las unidades de pulgadas cúbicas y nos queda la masa en libras. La respuesta será 265,2 libras. Continuamos con el siguiente ejercicio. El acero es un material de mucha resistencia que se usa para las construcciones ferroviarias. Su densidad es 7,8 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué masa expresada en toneladas ocupará un volumen de 150 pies cúbicos? Entonces, primero obtenemos los datos. Nos indica que la densidad es igual a 7,8 gramos sobre centímetro cúbico. Me pide calcular la masa en toneladas de un volumen igual a 150 pies cúbicos. Bien, a continuación lo que debemos hacer es identificar cuáles son las unidades que vamos a transformar. Bien, la masa nos están pidiendo en toneladas. Veamos, la masa de la densidad se encuentra en gramos, por lo tanto, tendré que transformar de gramos a toneladas. El volumen en la densidad se encuentra en centímetros cúbicos, por lo tanto, vamos a convertir a pie cúbico. Bien, ya identificamos cuáles son las unidades que vamos a convertir. Ahora vamos a identificar cuáles son los factores de conversión que vamos a utilizar. Muy bien, recordemos que un pie cúbico es igual a 0,0283 metros cúbicos y una tonelada es igual a 1000 kilogramos o es igual a 10 a la 6 gramos. Solución. Primero colocamos el dato que vamos a convertir. Sería la densidad igual a 7,8 gramos sobre centímetro cúbico. Empecemos por las unidades de masa, transformando de gramos a toneladas. Entonces utilizamos el factor de conversión. Una tonelada equivale a 10 a la 6 gramos. Recordemos que los gramos deben ir en el denominador para que se puedan cancelar. Bien, continuamos con las unidades de volumen. Centímetro cúbico, de centímetro cúbico a pie cúbico. Observemos el factor de conversión. Me dice que un pie cúbico es igual a 0,0283 metros cúbicos. Por lo tanto, lo primero que debo de hacer es transformar de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Usamos el factor de conversión. Recordemos que un metro cúbico equivale a las 10 a la 6 centímetros cúbicos. Por lo tanto, ya tenemos metros cúbicos. Ahora vamos a convertir a pie cúbico. Usamos el factor de conversión indicado en nuestra tablita. Metro cúbico debe ir en el numerador para poder cancelar de tal forma que nos queden las unidades de pie cúbico. Bien, ahí cancelamos gramos, centímetros y metros cúbicos. Bien, la respuesta sería 0,221 toneladas sobre pie cúbico. Bien, ya tenemos las unidades de densidad uniformizadas. Entonces, ahora tenemos que calcular la masa y recordemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Por lo tanto, la masa será igual a la densidad 0,221 toneladas sobre pie cúbico por el volumen 150 pie cúbicos. Bien, se eliminan pies cúbicos y nos quedan las unidades de masa. La respuesta sería 33,15 toneladas. Recordemos seguir los pasos para poder desarrollar los ejercicios del sistema internacional haciendo un correcto uso de la tabla de los factores de conversión. Nos vemos en un siguiente video.